take us to an uncomfortable place, a place where our faith is challenged, a place where we see other people worshiping other gods and having other beliefs and believing they are a God, and temples all around us. And he asks us one question here in the middle of all of this: who am I to you? God wants to hear your personal declaration that even in the middle of this adversity, you are still God the Christ. Dios me trajo desde Chicago a dejarte saber. Yo sé que has estado frustrado porque has estado orando pero no has visto nada. Pero Dios te dice hoy: sigue sirviendo, sí, sigue siendo fiel. No pierdas la esperanza, porque a cualquier momento se te puede aparecer el ángel. Ok, ayúdame a predicar. Pablo nos dice, Pablo nos enseña que se puede hacer fiel y no ser fructífero. Pero ¿sabe cuál es la ecuación para eso? Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queremos compartir esta palabra con ustedes. Hechos capítulo 16, verso 25. ¿Lo tenemos todos? Aquí hay más gente que eso. Lo tenemos todos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra vez, despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente: decidí quedarme. Mira a alguien que está cerca de ti, dile: decidí quedarme. I chose to stay. Decidí quedarme. La palabra del Señor ya es bendecida, puede ocupar sus lugares. Decidí quedarme. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y queridos hermanos, si nosotros hemos hecho una evaluación de nuestra vida, de lo que es la existencia de no solo nosotros como personas, sino el mundo que nos rodea, nos daremos de cuenta que vivimos en un mundo y que somos personas transitorias por naturaleza. Vivimos en un mundo que también es un mundo transitorio. Si miras a toda la vida, incluso como Dios creó al firmamento, notarás que todo está en una fluidez constante. O sea que todo está en movimiento, que siempre hay cambios, que hay progresiones, que hay transiciones. Mira la naturaleza misma tiene temporadas, una temporada de invierno, otra temporada donde está caliente, otra temporada donde las hojas de los árboles se caen. Todo a nuestro alrededor, incluyendo a nosotros, somos gente transitorios. Comienza
alcanzas un grado de educación y progresas, te transicionas a otro grado de educación, porque por naturaleza hemos sido llamados a ser gente transitoria, personas en movimiento, personas que siempre estamos alcanzando lo que es próximo. Incluso la iglesia, para ser grande, para ser productiva, para ser exitosa, tiene que ser transitoria, porque si quiere funcionar tiene que mejorar con los tiempos. La iglesia que quiere ser productiva, que quiere ser exitosa, tiene que aprender a ser transitoria, porque lo que funciona hoy no va a funcionar mañana. Y debido a todo esto, el problema con ser gente transitoria es que siempre estamos buscando lo que sigue y no sabemos cómo aprovecharnos de lo que hay. I'm working already. Debido a esto, siempre estamos buscando lo próximo. Siempre queremos estar actualizándonos. Siempre queremos cambiar las cosas y queremos estar en movimiento. Y el peligro de eso es que nunca podemos maximizar el momento. Queremos cambiar tan rápido que no nos damos el tiempo para mirar qué es lo que Dios está haciendo en el ahora, para yo poder tomar ventaja de todas esas cosas y entonces moverme al próximo nivel, cuando sé que ya he aprendido todo lo necesario en este nivel, cuando ya he aprendido todo lo necesario en esta etapa, entonces puedo moverme a la siguiente etapa. El peligro con ser gente de transición, el peligro con ser gente de movimiento, es queremos lo que sigue y nunca podremos obtener lo que hay en el ahora. O sea, queremos lo próximo y echamos a perder lo presente. Y si hay algo que el apóstol Pablo, si había un credo en el cual Pablo vivía, era que él se aprovechaba de los momentos. Pablo aprovechaba del momento, del presente. En Filipenses capítulo 1 y el verso 12, Pablo hace esta declaración. Él dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido para el progreso del evangelio. O sea que él entendía que todo lo que le pasaba, que en todo momento donde él estaba, tenía que estar consciente de qué era lo que Dios quería que él hiciera en el momento, para entonces moverse hacia lo próximo. Pablo entendía algo que se llama la sinergia. Él sabía que es cuando dos cosas trabajan en cooperación, cuando algo en la tierra y algo en el cielo comienzan a colaborar, entonces se puede progresar aquello que nosotros queremos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros queremos movernos a nuevos niveles sin primero aprovechar lo que Dios quiere que tú hagas en el momento. Pablo vivía bajo este credo de que donde quiera que el Señor lo llevaba, él tenía que asegurarse de que todos los que estaban a su alcance conocieran al Señor, y eso implicaba quedándose en lugares donde otros habían salido. Eso implicaba que aun cuando Dios me abriera las puertas a moverme, aun cuando Dios me abriera las puertas a transicionar, si no he salvado a uno, no me puedo transicionar sin aprovecharme del momento. I promise I'm gonna make it make sense. Él decía: yo tengo que asegurarme que en cualquier ciudad donde yo estoy, en cualquier lugar donde me encuentro, cual sea la circunstancia
circunstancia en la que me encuentro, que el Señor me ayude a maximizar el momento. Nosotros vivimos tan enfatizados en nosotros, queremos que se haga lo nuestro, que muchas veces desconocemos y hasta rechazamos la agenda y la idea de Dios para traerte al lugar donde estás o a la circunstancia en la que te encuentras. Y aquí en esta historia, Dios permitió que Pablo entrara a una circunstancia con el propósito de poder ayudar a la vida de otros. Ahora usted necesita apreciar el contexto para poder entender el contenido, y para esto es importante regresar algunos versos al capítulo 15 en su conclusión, porque aquí nos enseña cómo Bernabé, el ayudante anterior a Pablo, estaban dando por terminado su sociedad, estaban dando por terminado la relación que ellos tenían. ¿Por qué? Porque habían llegado a un concilio en Jerusalén, y en el concilio de Jerusalén Pablo sintió el deseo de volver otra vez a los lugares, a las iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. Y parte del motivo para ir a visitar estas iglesias era de traer con ellos la carta que el concilio les había entregado. Pero él quería llegar a ver cómo estaban las iglesias que había plantado. Y cuando comenzaron a discutir la idea de volver a visitar a estas iglesias, Bernabé le dice a Pablo: vamos, yo estoy contigo, podemos hacer el viaje, pero vamos a llevar con nosotros a Marcos. Y cuando Pablo escuchó el nombre de Marcos, le dijo a Bernabé: no, Marcos no nos puede acompañar, porque la última vez que Marcos vino con nosotros, cuando las cosas se puso difícil, Marcos nos abandonó y volvió otra vez a su tierra. Y ahora que estaban ellos a punto de comenzar algo nuevo, él no quería andar con personas que en el momento de la dificultad ellos los abandonara y volvieran a su lugar. Y ahora Bernabé y Pablo están peleando sobre quién los puede acompañar y qué es lo que deben de hacer. Pablo no quería que Marcos viniera, pero Bernabé quería darle otra oportunidad, y en ese momento llegaron al acuerdo de permanecerse en desacuerdo. Usted no está conmigo. I promise it's gonna make sense. Llegaron al acuerdo de quedarse en desacuerdo. Ok, listen, hay un libro que necesito que usted lo lea por lo menos una vez en su vida. El libro se llama Finales Necesarios, Necessary Endings. La historia en este libro, escrito por el doctor Henry Cloud, nos enseña que hay ciertos finales en nuestras vidas que no deben ser consideradas como tragedias, sino que se deben de considerar como necesarias para nuestro crecimiento. Él dice: hay momentos en tu vida que para poder ver lo próximo de Dios, tienes que permitir que el Señor finalice algunas cosas. Hay finales necesarias que no deben de mirarse como tragedias que se deben de arrepentir, sino como etapas necesarias en el camino hacia el crecimiento. O sea, que los finales que llegan a nuestra vida son una forma crucial de obtener lo que deseábamos y deshacernos de aquellas cosas cuyo su tiempo ha llegado. Ok, ¿sabe cuántos de nosotros no hemos perdido entrar en lo nuevo de Dios para nuestras vidas porque seguimos aferrados a experiencias pasadas? No podemos entrar a lo nuevo de Dios porque todavía estamos entrelazados a relaciones pasadas. Para que algo nuevo pueda suceder, algo pasado tiene que llegar a un fin. Y aquí Dios estaba tratando de comenzar algo nuevo en la vida de Pablo, pero para que
que eso sucediera, era necesario que Pablo llegara a su fin con Bernabé para entonces ver lo que Dios quería hacer en la vida de él. Que nos enseña la separación de Pablo y Bernabé. Primero, que son hombres y no son ángeles. Por favor, baja del nube a todos tus predicadores preferidos. Por favor, a todas tus artistas de adoración, bájalos de la plataforma donde ellos están, porque al final del día todos ellos son seres humanos y no son ángeles. Y hay una línea fina entre lo que es honrar y idolatrar a alguien. I'm going down that street. Hay una línea fina entre honrar el don, el ministerio, la unción, y idolatrar a la persona que tú dices que tú honras. El problema que tenía Pablo aquí es que la gente lo estaban idolatrando y todo el mundo quería trabajar con él, y él decía: no, yo soy un ser humano como tú y te voy a demostrar mi humanidad en que algunas veces me frustro con la gente que ministra conmigo. You don't gotta be real about it. La verdad del caso es que Pablo decía muchas veces: es difícil predicarle a la gente de la iglesia. Yo prefiero sentarme con gente del mundo, porque ellos no me juzgarán como la gente de la iglesia me juzgan. Look straight ahead, just look straight ahead. Ellos no van a hablar de mí como la gente de la iglesia hablan de mí. Él le estaba demostrando su humanidad. Lo primero que el desacuerdo de Pablo y Bernabé nos enseña es que nosotros somos hombres y no somos ángeles. Somos seres humanos defectuosos, que aún los más poderosos predicadores a veces se enfrentan a momentos de humanidad. Algunas veces enfrentan momentos de contención. Y yo estoy agradecido con el autor Lucas por esta dosis de dura realidad, porque nos ayuda a tirar a la basura nuestros sueños de ministros perfectos. Nos ayuda a chocar con la realidad que no hay una iglesia perfecta, que no hay un pastorado perfecto, que no hay un líder perfecto, porque todos nosotros somos humanos. Pero lo segundo que nos enseña este final necesario de Pablo y Bernabé es que debemos de sentirnos alentados por el hecho de que Dios sabe cómo tomar algo que pudiera haber sido malo. Dios sabe cómo tomar un conflicto y lograr su propósito con el conflicto. ¿Qué te estoy diciendo? Que el resultado de la separación de Pablo y Bernabé provocó que en lugar de un viaje misionero salieran dos viajes misioneros. Pablo se fue para un lado y Bernabé fue a evangelizar el otro lado. De vez en cuando tú debes darle gracias a Dios por la gente que se despidieron de ti, porque aún en el conflicto Dios se va a glorificar, de manera que aunque ellos estén por allá y tú estés por acá, el evangelio de Jesucristo sea avanza. Me parece que ellos necesitan más Biblia. Israel en una ocasión le dijeron a Pablo: Pablo, hay algunos que están predicando por dinero y hay otros que están predicando por ellos mismos. Y él dijo: sabe, si predican por dinero o si predican por ellos mismos, por lo menos todos están predicando el evangelio, porque Pablo sabía que Dios vive con una meta, y es que maximicemos el momento para salvar a quien sea. Así que la historia dice, termina el capítulo 15, entramos en el capítulo 16, que se despidió de Bernabé, se despidió de Marcos y volvió a Listra. Entra a Listra, y cuando llega a Listra se choca con la realidad de que había un joven que había sido salvado por su ministerio en su primer viaje misionero, y el nombre de este joven era Timoteo. Y la gente, cuando llegó Pablo, le decía de lo bueno que era Timoteo. Timoteo es un buen predicador, Timoteo es un buen líder, Timoteo es un hombre
bueno que debe de considerar llevarlo contigo, ya que ahora no tienes a nadie más que te puede acompañar. Míreme para acá. Se sabe cuánto Dios te ama basado en quien Él quita de tu vida y también en quien Él añade a la vida tuya. I say it again. Se sabe cuánto Dios te ama basado en quien Dios quita de tu vida, pero también en quien Dios agrega a la vida tuya. You look lost. Come here. Timothy, his name literally means God honors you. El nombre de Timoteo literalmente significaba Dios te honra o Dios te ama. ¿Por qué? Porque él había experimentado un momento de rechazo, había experimentado un momento de decepción. Quien él pensó que lo amaba, quien él pensó que trabajaba con él, le había abandonado y se había separado de él. Pero para que él entendiera que el Señor no lo había abandonado, cuando Dios quita a alguien es porque Dios tiene a otro esperando por ti. All right, let me help you because I'm feeling it now. La historia dice que él llegó a Listra. Esto es importante, Barreto, porque la última vez que él había llegado a Listra, cuando entró lo estaban adorando, pero cuando salió era porque querían apedrarlo. Alguien míreme para acá y declare: no será como la última vez. La primera vez, la primera vez, la última vez que vino Pablo a Listra, comenzaron la gente adorándolo, pero terminaron ellos apedrándolo. Pero esta vez, cuando volvió a Listra, él no podía esperar que lo iban a apedrar, porque esperándolo a la entrada de Listra era el amor de Dios. Esperándolo a la puerta de Listra estaba el honor de Dios. En palabras sencilla, el Señor le estaba diciendo: yo sé cuál fue tu experiencia la última vez que estabas aquí, pero esta vez que has vuelto no será la experiencia igual a aquella. I'm talking to someone. Le estoy hablando a alguien que has tenido algunas experiencias previas con cosas de la vida, pero cuando tú realmente le sirves al Señor, el Señor no permite que vivas la misma experiencia. Dios dice: yo sé que tu padre se divorció, yo sé que tu abuelo se divorció, pero no sucederá contigo porque yo te amo. Dale un codazo a alguien y dile: no será como la última vez. It won't happen like last time. Lo que pasó en el ayer no va a pasar este año, porque Dios me ha amado tanto. Lo colocó en un lugar con gente que lo amaba. Lo colocó en un lugar con gente que lo iban a honrar. Lo colocó en un lugar con personas que iban a valorar quién él era. I'm not preaching to everybody, but I know who I'm talking to. That God is bringing you to a place in your life. Here it is, where your Timothy is getting ready to show up. Yo no estoy predicando a todo el mundo, no le estoy hablando a todo el mundo, pero hay gente en este tiempo de que la asignación de Dios sobre de ti es tan fuerte que Dios no te va a permitir que lo hagas solo en esta temporada de tu vida. Hay un Timoteo a la vuelta de la esquina. Dios no te llamó para hacerlo solo. Donde hay un Moisés hay un Josué, donde hay un Caleb hay un Josué, donde hay un David hay un Samuel, donde hay un Ruth hay un Noemí, donde hay un Pablo hay un Silas, donde hay un Jesús hay un Pedro, donde hay un Pedro hay un Juan, porque Dios no te mandó a hacerlo donde hay un Mardoqueo hay un Esther, porque Dios no te quiere solo. Me dice: te honro tanto, te amo tanto, que no voy a dejar que lo hagas solo. Pero había un problema con Timoteo. Era que Timoteo no había sido
circuncidado. Fun, this is a problem. I don't have time to talk about the fact that Timothy's mom was Jewish and his dad was Greek. I don't have time. Timothy was not an ordinary young Christian. Él no era un cristiano ordinario. Él no era un joven ordinario. Dios lo había llamado a él desde el vientre para ser alguien diferente. Sus raíces eran tradicionales, pero su educación era moderna. Sus raíces eran fundamentados, pero su visión era amplificado, porque su madre le enseñaba Biblia y su padre le enseñaba gobierno. I'm talking to someone here. Su madre le enseñaba a orar, pero su padre le enseñaba cómo influenciar al gobierno. Su madre le enseñó cómo hablar en lengua, pero su padre le enseñó cómo pelear y combatir. Y yo estoy buscando a una generación, no le estoy predicando a jóvenes, le estoy predicando a la generación presente, a que sepa cómo preparar a nuestros jóvenes para lo que viene mañana. El problema era de que Timoteo era diferente, judío y griego. Y Pablo quería llevarlo con él, pero Pablo sabía que si no lo circuncidaba, eso le iba a provocar problemas cuando él fuera a las sinagogas hebreas y judías. Y el contraste con esto, pastora, es que en el capítulo anterior Pablo había terminado de protestar en contra del judaísmo. Y parece, como predicaba el pastor Barreto, que Pablo estaba brincando de un extremo a otro extremo. Pero Pablo sabía que algunas veces él tenía que cambiar su forma de presentar, pero no cambiar la esencia de quien él era. Él decía: con los griegos me hago griego. Hey, y'all don't like me in here. You're not ready. Cermeño, llévame para Lakeland. He said, I know how to talk with different people. Yo sé cómo encontrar tierra común con ellos, al fin de que todos sean salvados. Here's my point. Here's my point. He's getting ready to circumcise him, but it's not the same time frame. This is not a young boy of a couple of years. History teaches us that he was at least 17 or 18. He's already becoming or became a man. And yet, he willfully submitted to the cutting. I'm trying to help somebody. Yeah. Here it is. Circumcising did nothing for his salvation, but it did everything to advance the kingdom. So my question is, will you let God hurt you just to advance the kingdom? Y'all don't like me here in Kissimmee. Dejarás al Señor que te hiera para avanzar el evangelio. Pregúntale a Job. Job dijo: aún si me matares, exaltaré tu nombre. Dale un codazo a alguien y dile: Dios, haga lo que quieras. Vitupérame si tienes que hacerlo, que me escupen si tienes que hacerlo, pero todo por avanzar. That's the problem, Yesenia. Our generation, we want mentorship, but we don't want molding. Gama, me bajaron el micrófono, soy yo. We want people to help us, but when they start to form us, we get up and walk away. But Timothy chose to stay.
Él decía: yo sé que en mi lógica no tiene sentido de que no valga la pena que me circunciden, pero yo estoy dispuesto a poner mi vida en riesgo, a poner mi dolor a un lado para poder predicar el evangelio. But some of us are so caught up in our feelings, and so caught up in our agendas, and so caught up in our own lives, that at any type of offense you get mad and walk out of church. I'm praying that God will stop these soft things we got in church and start giving you the skin like a rhino, so no matter what they say, you keep on pushing forward. Corría en su sangre, sangre judía. Recibió formación bíblica desde infancia, pero nunca se convirtió en un hijo verdadero del pacto a través de la circuncisión. Posiblemente, dicen algunos eruditos, porque como su padre era griego, se opuso al rito de la circuncisión. Pero nos enseña que por el hecho de que Pablo lo estaba llevando, era que su padre ya no estaba presente. El padre que lo había ayudado a llegar hasta allí lo había abandonado, y Timoteo seguía en el camino. I'm talking to some young people. Le estoy hablando a algunos jóvenes y algunos adultos que hasta el día de hoy has tenido que lidiar con las sensaciones del abandono. Yo estoy hablando con una generación de personas que han tenido que lidiar con el rechazo. Personas que alguien que antes te amaba y te formaba, de la noche a la mañana te dejaron solo y abandonado. Lo bueno de esto es que cuando has sido rechazado por la gente, es cuando Dios llega para recogerte. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Para poder llevarlo con él, tenía que circuncidarlo. Y la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación, tenía que ver con poder avanzar el evangelio. Y cuando llegamos al verso 5, dice que la iglesia crecía con las predicaciones del apóstol Pablo, con las predicaciones de ahora Silas y Timoteo el acompañante. La iglesia se fortalecía. Paréntesis: todo lo que está vivo y saludable debe de crecer. I'm going to say it again. Todo lo que está vivo y lo que está saludable debe de experimentar crecimiento. Y la iglesia no es una acepción. La iglesia no es una excepción a esto. Aunque podemos pasar por momentos que puedan ser barreras al crecimiento, pero nosotros que estamos vivos y que somos sanos debemos de experimentar crecimiento. I'm going to say what you've been thinking but have never dared to say. If your church ain't alive and growing, then you should make an exit now. Porque Dios solo quiere que estés en lugares vivos, sanos y crecientes. Aquí vemos a Pablo experimentando crecimiento. Vemos a Pablo entrando en algunos lugares. Pero el capítulo 16 toma un giro, porque en el verso 6 en adelante, Pablo tenía, Barreto, el deseo de llegar a ciertos lugares. Y tu Biblia dice que cuando quería entrar en aquellos lugares, el Espíritu de Dios no le permitía. Y trató otra vez otro día, y el Espíritu de Dios no le permitía. Y Pablo, en vez de frustrarse, le dio gracias a Dios por las puertas cerradas. I'm not talking to everyone. I told you that already. Yo no vine a hablar con todos, pero tengo que hablar con algunos de nosotros. Tú eres un cristiano diferente cuando sepas cómo
apreciar a las puertas cerradas. Yo sé, es difícil imaginar como una puerta cerrada puede ser un regalo de Dios. Pero yo no me refiero a una tragedia personal, no me refiero a una bancarrota, a un divorcio, a la muerte de un ser querido. No estoy hablando de una enfermedad terminal o alguna otra forma de maldad. ¿Por qué? Porque Dios nunca causa el mal. No estoy hablando de esos tipos de cosas. No estoy hablando de esas puertas cerradas. Pero estoy hablando de las puertas que dice Apocalipsis 3 y 7. El santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Hay momentos en la vida nuestra, hay momentos que para Dios lograr su propósito en nosotros, Él tiene que cerrar algunas puertas. Porque cuando Dios te prohíbe algunos lugares, cuando Dios te prohíbe algunas relaciones, cuando Dios te prohíbe algunas oportunidades, en la prohibición de Dios está la dirección de Dios. I'm talking to someone here. Dios quería direccionar a Pablo al lugar correcto. No era para Betania que él tenía que ir, era para Macedonia que Dios quería llevarlo. Y la única forma en que Dios podía redireccionarlo era si le daba un no aquí y un no por allá. Y yo estoy predicando con gente que han sido frustrados por la vida porque hay algunas puertas que has tocado que Dios no lo ha abierto. Y es porque Dios ha querido que veas que hay un lugar esperándote, porque tienes un mensaje para ellos. Porque si vas para acá, posiblemente no te van a valorar como en Macedonia. I'm talking here. Si te vas para allá, no van a poder presionarte como en Macedonia. Pero los no de Dios no son castigos. Los no de Dios son protección. Work here, boy. Los no de Dios son protección. Porque te amo tanto, no te dejo ir donde quieres. I need to help someone. Trent, I need to help someone. I love you. Thank you for coming. When God says no, it's not because He's trying to hurt you. When God says no, it's because He's trying to protect you. Y'all don't want me to preach here. Because Paul wanted to go to Bithynia. I looked it up. Bithynia means a place of rushing violence. And if he would have gone there, they would have hurt him. If he would have gone there, they wouldn't have valued him. A lot of you are in a place of frustration because you wanted to go where you wanted to go, and God was trying to stop you because He knew if you went, they wouldn't value you there. But because you were so stuck up in your own ways and didn't want to listen to God, now you're fighting your frustration and guilt because you got to walk back to the place He told you to go to in the first place. I'm talking to somebody in here. Pablo entendió, Paul understood that when God says no, He's trying to protect me. When you are anointed, God is selective with you. Cuando tú eres ungido, Dios es selectivo contigo.
I can't let you go everywhere, because everywhere will not value you like specific places. That's why you need to go by in assignments and not engagements. I'm working in here. Por eso tú tienes que ir por asignaciones y no por compromisos, porque si vas por compromiso terminarás frustrado y no querrás predicar más. Pero cuando estás comprometido, cuando sabes que Dios te dio una asignación, hablas cuando tienes que hablar y callas cuando tienes que callar. I gotta go. Llega a Macedonia. Dios sigue haciendo su trabajo. Llega a un lugar. I don't have the time. I wish I did. Llega a un lugar y dice que saliendo ellos al tiempo de orar, se reunieron en un río y vieron a muchas mujeres. El autor, Dr. Lucas, nos da el nombre de una. I don't have the time to tell you that if your gospel excludes women, you're not preaching a full gospel. Yeah, I said it. My name is Carlos Concepcion Jr. and I approve this message. That if si el evangelio tuyo excluye a la mujer, el evangelio tuyo no es completo ni es sano. Porque si dices que predicas el evangelio y el evangelio es que Dios vino a restaurar todas las cosas en él, ¿por qué excluyes a las mujeres de la restauración de todo en él? Si en el principio él creó al hombre unido a la mujer. I'm going to prove it. Why are you saying all this, Pastor Carlos? Because the Bible says that when he went down to the time of prayer, cuando fue al lugar de la oración, él encontró a muchas mujeres. Él está en Filipo. Y de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, se necesitaba por lo menos 10 hombres para establecer una sinagoga. En Filipo no encontraban a 10 hombres. Pero cerca del río encontraron a 10 mujeres. Yeah, I thought my ladies, okay. ¿Sabe por qué muchos hombres tienen un problema con mujeres del ministerio? Porque ellas decidieron hacer lo que ellos abandonaron. Y'all don't like me in here. Pablo dijo: si encontrara yo un hombre, establecería una iglesia. Pero como Dios sabe encontrar a quien quiere, él dijo: aquí junto al río hay una mujer llamada Lidia, y Dios abrió el corazón de ella. Don't talk to me about Jesus if you forgot that who supported Jesus' ministry weren't men. Trent, financially, Jesus' ministry was sustained by women. But we're experts at excluding that part. La Biblia dice que llegaron allí y ella era una mujer tan prestigiosa, tan rica, y púrpura. That's an expensive, prestigious material. That color purple, that meant you were royal, you were important. He went and preached the gospel, and your Bible says that the Spirit of God opened up her heart. There is nothing you or I can do to open people's hearts. Stop putting the responsibility on the worship team, on the pastor, on the preacher. You could plan a congress, you could plan a revival night, but it is only God that opens people's hearts. Es solamente Dios quien abre los corazones de la gente, y fue Dios quien abrió el corazón de esta mujer. I gotta move. Él pasa ahora. Zarpando pues a Troas, llegaron allí, y a Pablo le encantaba orar, y Pablo fue a orar
Y había una muchacha con un espíritu de adivinación. I'm going to make someone mad, but your pastor invited me. Y seguía a Pablo y Silas por varios días diciendo: estos son hombres de Dios que vinieron a salvar al mundo. Y esto lo hacía, dice tu Biblia, por muchos días, hasta que un día Pablo se enojó, se dio la vuelta y la reprendió. Déjame enseñarte algo. Espíritu de adivinación en el griego es el espíritu del pitón, el espíritu de la víbora. Y de acuerdo a la mitología griega, el pitón, la víbora, el serpiente, fue matado por Apolo, el dios de la profecía. Que quiere decir que la profecía siempre mata a la víbora. La profecía, la palabra, siempre matará al serpiente. Se ve un poco perdido. Génesis 3:15. Dios declaró en la Biblia: Él te herirá en el calcañar, pero viene uno que es la palabra, que le aplastará la cabeza. Y yo vine a hablar con una generación de gente que tienen al espíritu de la profecía por dentro, que tienen al espíritu de la palabra por dentro, que van a pisar a todo serpiente, a toda víbora, a todo pitón. Marsha, this is what messed with me. That he turned and rebuked her, but she wasn't telling a lie. Pablo se volvió y la reprendió, pero en ningún momento decía la muchacha una mentira. Lo que ella decía era: estos son hombres de Dios. Pablo y Silas eran hombres de Dios. Ellos han venido a cambiar el mundo. Pablo y Silas habían llegado a cambiar el mundo. Entonces, ¿para qué la reprensión? Porque no todo el que dice la verdad tiene la verdad. Y'all don't like me. No todo el que dice la verdad vive en la verdad. No todo el mundo que canta adoración vive adoración. Y'all, I gotta get out of here. Y tú tienes que tener mucho cuidado con seguir a gente simplemente porque dicen algo. Yo prefiero seguir a gente porque viven algo. Pon a un lado a tu grupo favorito de adoración y asegúrate de buscar a aquel que vive la esencia de verdad. Porque cualquier puede decir una verdad y estar ausente de la verdad. Todos los artistas seculares, cuando ganan un premio, primero quiero dar gracias a Dios. Eso no los hace a ellos cristianos. Oh, pero cómo la iglesia los aplaude cuando le dan gracias a Dios. Mira lo que dijo él. La evidencia de tu declaración está en tu vivencia. Y ella decía una verdad, pero vivía en la mentira y la adivinación. Good God. And here, ella decía la verdad, pero no había verdad en ella. Lo que había en ella era adivinación. And I'm scared, pastora, en este tiempo. Pero tenemos a muchos predicadores que están predicando una verdad, pero en ellos hay adivinación y manipulación. Yo tengo problemas ahora porque tenemos gente en nuestras plataformas que nosotros corremos tras ellos porque saben la verdad, pero no viven en la verdad. Pero hoy Dios se está levantando a una generación con discernimiento como Pablo, que dice: no me hables verdad si no tienes la verdad. Don't tell me truth if you're not living in truth.
Y por lo que, por la reprensión, porque it's just us here, right? La reprensión provocó un problema, no para la muchacha, sino quienes la gobernaban. Porque la Biblia dice que ese espíritu de adivinación que ella tenía le sacaba ganancias. Come here, come here. Quien sacaba ganancia de ella eran la gente que la rodeaba. El mundo que la dominaba a ella usaba a su habilidad y de su habilidad sacaba ganancia. Don't miss it. Chino, she was a young girl with a God-given ability. Because without the Spirit of God, it's divination. But with the Spirit of God, it's the gift of knowledge. But because she was accepted by someone, she let them use her just because she was accepted. Y'all don't like me here. El problema de la iglesia es que si nosotros no le creamos un ambiente de aceptación a nuestros jóvenes, tomarán sus habilidades y lo llevarán al mundo, donde el mundo sacará ganancia de ellos. Cuando si nosotros los aprovecháramos, aunque no cantan como tú, aunque no saben los himnos de gloria, aunque no visten como tú, usa sus talentos y ve. Feel like making a ruckus in here. Yo estoy buscando una iglesia que diga: yo voy a abrazar a mis jóvenes. Yo sé que no eres como yo, pero si yo te acepto aquí, no te pierdes allá. Y cuando el espíritu de adivinación se fue, ya no podían sacar de ella ganancia. Esto provocó un escándalo. El problema con esto, the problem with the scandal was that Paul was in a Roman city called Philippi. Philippi was supposed to be the model city. It wasn't supposed to be no protests. It wasn't supposed to be any scandals. It wasn't supposed to be a ruckus. So when they heard something was going on, they quickly grabbed them and decided to make an example of them. The punishment wasn't the beating. The punishment was coming after. But in the meantime, they beat them and then put them in jail. That wasn't even the punishment. The punishment didn't even get to come because God stepped in before they were punished. I'm talking to someone here. That there's some things that were supposed to come your way, but God stepped in the middle of it. Hay algunas cosas. Hay un accidente que tiene tu nombre en ella, pero gracias a Dios que Dios se puso entre medio del castigo y de la gracia. Gracias a Dios que Dios no permitió que llegara lo que venía para ti, sino que Él se puso en el medio. Pusieron en la cárcel. I'm almost finished. I just learned that from Barreto. I'm going to say it until I'm actually done. Lo llevaron a la cárcel. Le informaron al carcelero quiénes eran y que venía castigo. Y para agregarle al castigo, los puso en el más profundo. Tu Biblia dice más adentro, en el cepo. El cepo era más castigo. Did you know that in the Roman jail there were 3 levels? There was one level that was just light and air. There was the secondary level or second floor that had what we consider a jail room. But in the lowest room where they put Paul and Silas, that was reserved for those who had a death sentence. They threw them in there
to die. They threw them in there to kill them. And then they put them in stocks. What was that? It was an apparatus that had 2 holes so that it would lock their ankles and they would constantly stay in a sitting position. There was no way they could move from there. Couldn't fall asleep. Couldn't go anywhere. Couldn't eat. Couldn't move. It was supposed to be more torture. Tenía que ser más tortura para ellos, porque no se podía mover de allí. Pero yo aprendí de alguien algo, y es: no interrumpas a tu enemigo cuando tu enemigo comete un error. I'm trying. No interrumpas a tu enemigo. Es ese hombre allí, la última Coca-Cola del desierto, me enseñó: no interrumpas a tu enemigo cuando tu enemigo comete un error. El error de los enemigos, el error del pueblo romano no fue a golpearlos. Ese no fue el error. El error de ellos no fue que lo desnudaron. Ese no fue el error. El error no fue que falsamente los acusaron. Ese no fue el error. El error, Jere, no fue que los ataron en el cepo. Eso tampoco fue el error. El error fue que pusieron a Pablo y a Silas en el mismo cepo. Y mi Biblia me dice a mí que donde están 2 o 3 de acuerdo en su nombre, allí Él está. Yo vengo a dejarle saber a alguien que tú debes darle gracias a Dios que tu enemigo se cometió en un error de dejarte llegar a este congreso y sentarte al lado de un Pablo o de un Silas, porque lo que él no sabía es que si tú abrieras tu boca, la cárcel dale un codazo a alguien y dile: nos vamos a salir de aquí, porque me ataron los pies pero no me ataron la boca, y con la boca se confiesa para y tu Biblia dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No, Joey, they missed it. Cantaban himnos a Dios. No, Trent, they missed it. The Bible says, and they sang songs to God. They didn't sing songs about God. They sang songs to God. Because when you're really going through it, theology won't help you. Y'all messing with me, I'm coming your way. Cuando estás pasando por una dificultad, tu conocimiento no te va a ayudar. Cuando estás pasando por una circunstancia, teología no te va a ayudar. No es lo que sé acerca de Dios, es lo que sé que Él es capaz de hacer. Cantaban himnos de Dios, cantaban himnos a Dios, porque sabían que si le canto, Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando le canto por la noche, durará el lloro, pero gozo viene. No cantaban himnos de Dios, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y cuando ellos comenzaron a cantar, un terremoto sacudió el lugar. No, usted no me escuchó. Que cuando ellos comenzaron a cantar y a orar y cantar, tenían todo el derecho de estar enojados con Dios, porque Dios los había puesto allí. Pero en vez de frustrarse con Él, le cantaban a Él. They were well within their right to be mad at God for putting them there.
But instead of being frustrated with him, they sang to him like they were telling him, we're good, Lord. I know you didn't mean to put us here. I know this is working out for my good. I know it doesn't make sense right now, but you're going to turn it around for my favor. And something happens when you worship God out of a place of gratitude instead of frustration. Something happens when you worship God from the depths of your pain. God comes into the place and shakes it all up. Preaching got them in jail. Worship got them out of jail. La predicación los metió a la cárcel, pero la adoración los sacó de la cárcel. I'm sorry for whoever preached to you that if you obey God, everything's gonna go good. Because Paul teaches us that sometimes it is your obedience that gets you locked up, but it is your relationship that breaks you out. I'm gotta go. Obedience will get you into some problems, but what I know about him can get me out of where I am. Y yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él se levantará. I'm done. Dos de ellos adorando, pero las cadenas de todos se soltaron. Okay. Dos de ellos cantando y orando. Y tu Biblia dice, las cadenas de todos. You want to see grace personified? Watch God open the door for someone who doesn't deserve it. Because locked up next to Paul and Silas was an actual murderer. Locked up next to Paul and Silas was an actual law violator. But because Paul and Silas started worshiping God, God cleared everybody's sentence and he opened everybody's door. And Paul and Silas, watch me, stayed locked up. You're different. Tú eres diferente cuando Dios te abre una puerta y dices, decido quedarme. Everybody's door was open. Everybody's chain was off. And Paul and Silas stayed right there. Acts chapter 13 teaches us that if a prisoner was to get free, whatever his sentence was would go to the jailer. So if he was flogged and broke out, the jailer was flogged. If he was sentenced to death and broke out, the jailer was sentenced to death. So when the jailer wakes up and sees every door open, that's way too many sentences for one person. So he said, let me just end my life. And from a dark room, Paul cried out, don't harm yourself. We're all still here. He thought he was hallucinating, Joey. Why? Because your Bible says that he asked them to give him a light. And he walked in to make sure y'all weren't playing with me. Here's where I got to go with this. It is of no success that we have all of these worship experiences if nobody gets saved.
Because the evidence of worship is salvation. You just missed it. Usted lo perdió. Lo voy a decir otra vez. Cuando Pablo y Silas adoraron, la cárcel se abrió. Pero el resultado de adoración es que el carcelero y su casa fueron salvos. Y yo le estoy orando al Señor que se levante una generación de adoradores, que lo de ellos no es la fama, no es las luces, no son los cánticos. Señor, salva a alguien mientras yo canto, salva a alguien mientras yo adoro. Porque Pablo vivía con un credo que todo lo que me pasa es para avanzar el evangelio. Pablo vivía con el credo de sufrimiento redentor. Yo sufro para que otro sea salvo. Primera de Corintios capítulo 1, él dice: bendito el Dios de consolación, que nos consuela en nuestras aflicciones, para nosotros consolar a otros en sus aflicciones. Hay cosas que tú vas a pasar hoy que no las vas a entender. Hay cárceles que vienen para ti que tú nunca vas a poder procesarlo. Pero cuando salgas de allí y veas la gente que has salvado y veas la gente que han sido transformados, entenderás que yo sufrí ayer para poder salvarlos mañana. Usted no me cree, pregúntale a Jesús que por sus llagas tú y yo hemos sido salvados, que por sus heridas tú y yo hemos sido consolados. Todos de pie nos vamos. Hay momentos donde tú querrás moverte, porque por naturaleza eres una persona de transición. Quieres saber qué es lo próximo de Dios para ti. Pero algunas veces lo próximo de Dios es de permanecer. Permanecer bajo una cobertura que posiblemente no te aprecia. Quedar en una relación que posiblemente no te considera. Permanecer en una circunstancia que, si pudiera ser honesto, quiero salir de esto. Pero cuando cambias tu perspectiva y comienzas a mirar dónde estás y preguntarte: ¿a quién yo puedo salvar? ¿Para qué Dios me envió aquí? Tienes que ser intencional con tu vida y saber que todo lo que te viene y todo lo que te llega es porque Dios lo quiere usar para por lo menos salvar a alguien. Y si eso implica que tendrás que padecer por un momento, pero después de esto alguien te preguntará: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Hoy que salga de este lugar con una perspectiva distinta, de que voy a mirar mis situaciones y antes de orar que el Señor te la quite, primero ora: Señor, ¿quién puedo redimir? ¿A quién le puedo predicar? ¿A quién me has traído para poder aconsejar? Porque no estoy aquí solo para pasar el tiempo. Estoy aquí para impartir en otros lo que me has dado a mí. Todo mano en alto. Dios, te damos gracias por tu presencia, por tu pueblo, por tu palabra. Hoy, Señor,
Se ha predicado 3 mensajes con líneas conectadas para poder inyectar en tu pueblo la esperanza de comprometerse con lo que tienes para ellos, a pesar de lo que están viviendo y viendo. Y de saber que si estoy aquí es porque me has traído hasta aquí con el propósito de redimir, de salvar, de evangelizar, de predicar a alguien con la experiencia para que puedan conocerte más a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que hay cosas en nuestras vidas que son finales necesarias, pero jamás cierras una puerta sin primero abrir otra puerta. A Pablo le cerraste a algunos para abrirles otros. A nosotros nos has dicho no algunas veces para direccionarnos al sí que tienes para nuestras vidas. Haznos mirar la vida desde tu lente y no con nuestros ojos, para poder ver el mundo cambiado con el compromiso que nosotros hacemos de vivir en el momento y de vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias a ti hoy y siempre. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor.